Bueno, Juan, al inicio del programa mencionábamos, y tú mencionabas, de un daño que sucedió la semana pasada en un cable submarino que le da internet a la ciudad de Cali, en Colombia, y que también afectó a varios países de la región. Más allá de esta noticia, porque pues fue algo puntual, no fue tan grande, queríamos hablar muy rápidamente de lo que son los cables submarinos y por qué son tan importantes en la conexión de internet. Importantes desde el punto de vista tecnológico, sino también políticos frente a su construcción, pues de alguna manera son una columna vertebral internacional. Son los cables que interconectan los continentes, incluso muchas veces la mejor forma de conectar dos puntos distintos en un mismo continente también es por medio de estos cables. Los cables submarinos realmente empezaron a tenderse hace mucho tiempo. Yo creo que para la mayoría de las personas va a ser algo sorprendente porque esto fue en la década de los 80, aunque inicialmente más que todo era para temas de conexión telefónica, de pronto sí pasaba algo de datos, no necesariamente era de fibra óptica. Aunque hoy en día, pues la inmensa mayoría de cables submarinos realmente lo que tiene es una fibra óptica, y para hacer una explicación muy sencilla, usualmente son unos cables muy gruesos y más que todo resistentes, como con una especie de cubrimiento que es necesario por si llega a pasar un buque, un animal que se lo quiera comer o algo así. Y dentro de este cable va uno, aunque usualmente van muchos pequeños hilitos de fibra óptica. Para los que alguna vez han tenido internet de fibra óptica en sus casas, realmente fibra óptica, no cable coaxial, se habrán dado cuenta que es un filamento muy delgadito, que además no se puede doblar 90 grados porque se rompe. Entonces, en general, eso es lo que son estos cables submarinos. Así es, y bueno, obviamente estos cables, pues por su grosor y por el tamaño, los tiendes un buque en el fondo del mar. Esto claramente va a grandes profundidades, pues obviamente toca estar muy seguros del transporte marítimo y que no los vaya a cortar un buque o un submarino, ¿no? En las ciudades costeras el cable llega a tierra y desde ahí pues ya empieza la distribución continental de lo que es el servicio de Internet. Por esto es que es tan compleja y costosa su reparación y a veces son muy vulnerables cerca de los puertos y cuando llegan a las costas. Por ejemplo, hace ya varios años, y de pronto nuestros internautas un poquito mayores que han tenido acceso a Internet desde el año 2000 o algo así, de pronto recordarán varias veces que en una parte muy grande de América Latina nos quedamos sin Internet, o bueno, con un Internet muy lento. ¿A qué se debió esto? Pues en ese momento, pues el primer gran cable submarino que le daba internet a, bueno, casi que de México hacia el sur, era un solo cable submarino que se llamaba Larcos 1. Ellos lo habían diseñado en forma de anillo, pues era un diseño muy interesante porque pasaba por muchos puertos casi que haciendo un círculo. México, pasaba por Panamá, por Colombia, por las islas de Caribe y llegaba a Miami, pues que era donde se concentraba la conexión. La idea era que si había un daño, como era en forma de anillo, pues el tráfico se iba por el otro lado. Pero en muchas ocasiones el cable tuvo múltiples daños, entonces pues el diseño en anillo no sirvió de nada, y por eso durante varios días pues la calidad del internet se reducía muchísimo. Ahora, esta empresa en particular empezó haciendo este tendido por el Caribe y no por el Pacífico, sencillamente porque en el Caribe las aguas son menos profundas y hacía pues que los costos fueran un poco menores. Un tema bastante interesante, como este Arcos pues nos dio internet por muchos años, Juan. Así es, y pues digamos que inicialmente hoy pues América Latina ya tiene múltiples cables submarinos después de lo que tú nos contabas, en un modelo de redundancia, pues que sirve como una especie de backup para evitar estos daños y tener en caso de que haya daños, pues conexiones de respaldo. Hoy, por ejemplo, en Colombia, este país tiene 9 cables submarinos directos, esto de lo que llega a Colombia. Y adicionalmente, pues tiene una conexión terrestre con países vecinos que le da acceso a los cables submarinos de estos países. Vale la pena aclarar que estos cables pues son en propiedades de grandes empresas de conexión, obviamente muy desconocidas para nosotros, personas pues
del común, digámoslo así. Ya otros, pues sí, obviamente son propiedades de operadores de Internet grandes, como Telmex, pues que maneja las marcas de América Móvil en México y de Claro en Latinoamérica, y otras, pues digamos que son propiedad conjuntas de algunos operadores de la región. Es bien interesante también cómo operan estos cables porque, bueno, la forma como fue diseñado Internet de alguna manera lleva a que si hay un daño en una de estas rutas, pero hay múltiples conexiones, múltiples formas de llegar a ese destino, en teoría ellos pues se pueden acomodar rápidamente y casi que de manera automática. Por eso el daño que sucedió en Cali es bastante extraño. Incluso los reportes de prensa son muy escuetos, pero nos llamó la atención con Juan David que decía que fue un daño en un cable submarino, pero de alguna manera fue en una carretera de Colombia. Entonces pensamos que se debe más que todo eso a una, no era en sí el cable submarino, sino era la conexión del cable submarino a una base en Cali, que por alguna razón y que por otro tipo de conexiones que se tenían, también daban acceso a otros países, puntualmente Argentina y Ecuador, que temporalmente se vieron afectadas hasta que los ingenieros de las empresas de Internet pues entraron a modificar esas rutas. Así es, y bueno, es posible, digamos, que los operadores no tuvieran acceso a otros cables por temas de costos o negociación, solamente a este, o que tuvieran contratados canales muy pequeños para estos casos y que desde ingeniería hayan forzado siempre el 100% de la conexión de ese cable que falló. De todas maneras, pues es un negocio que hacia futuro lo vamos a ver con mucha más fuerza. Ya empresas como Google y como Facebook han estado apostando a este tipo de cables para unir continentes. E incluso Facebook ya está construyendo un cable que conecta a Estados Unidos con China y obviamente con otros países de Asia. Ese cable, Juan, es bien interesante analizarlo porque ha tenido un tema político, pues la noticia salió el año pasado, como en junio, donde la administración de Trump vetaba ese cable, pues por todos los problemas que tiene sobre China. Hasta el momento la administración de Biden no ha dicho mayor cosa. Y simplemente para cerrar, por ejemplo, al Amazonas principalmente brasilero, pero pues que también se extiende a Perú y Colombia, se está pensando cómo llegar directamente a través del Amazonas con un cable submarino. De pronto tocaría cambiarle el nombre submarino porque no es netamente en el mar, para que tengan internet de muy buena calidad, porque hoy en día pues por la selva no existe una conexión directa que permita a esta zona tener un internet de muy alta calidad como el que estamos teniendo nosotros en este momento. Noticia interesante que simplemente pues queríamos analizar y resumir un poco más.